Ahí me escuchan, ¿cierto? Sí. Hola, hola. Sí. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal la semana? Bien. Bueno. Vamos a orar entonces y vamos a iniciar con este estudio. Señor y Dios, ¿quién puede ser digno de hablar a tu pueblo las verdades que has contenido si no es en Cristo, por Cristo y para la gloria de Cristo? Por eso hoy me presento queriendo exaltarte, Señor, queriendo honrar tu nombre, queriendo ser fiel a lo que tu palabra enseña, pues entendemos cuán complejo es el tiempo en el que nos encontramos y las atribuciones que distintos hombres, distintas comunidades se han tomado sin tu consentimiento para legislar o para actuar de manera contraria a lo que tu palabra enseña. Por eso te pido que todas estas verdades que estamos estudiando sean atesoradas por tu iglesia, por este tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, el gran desafío que nos acompaña a través de este estudio de las llaves del reino es el sincero deseo que tenemos como iglesia de poder caminar, de poder gobernarnos conforme a lo que el Señor ha establecido y no conforme a las regulaciones de los hombres. Hemos venido viendo entonces en esta última parte del libro quién fue el que confirió, quién fue el que dio los dones a la iglesia, quién fue el que dio la autoridad. Y por favor, permítanme ser insistente en recordar el principio de autoridad como lo hemos entendido. Es Dios la máxima autoridad sobre todo lo que existe, sobre lo que no existe. Por tanto, Él es la máxima autoridad sobre la iglesia. En esa máxima autoridad, la Trinidad, el consejo intratrinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, establecieron, determinaron que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, sería puesto como cabeza de la iglesia, ¿cierto? Creemos en un solo Dios verdadero, pero este Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y quién fue comisionado como cabeza de la iglesia? Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Él como autoridad sobre la iglesia tuvo a bien delegar esa autoridad sobre quiénes? Los apóstoles, ¿cierto? Y los apóstoles como representantes apostólicos, pero también como representantes de la iglesia, como pastores de la iglesia, recibieron estas llaves, las cuales fueron entregadas a los pastores y a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Los miembros de qué? ¿De un club? A los creyentes que libre y voluntariamente por la Escritura se unen a un cuerpo visible para corroborar la validez de su fe, pero para dar su vida en favor del cuerpo y del amado que es Cristo, la cabeza de esta iglesia. Hemos venido entonces enfatizando que creemos por la Escritura que la forma de gobierno más saludable que hay es el gobierno congregacional. Y este gobierno congregacional entonces nos enseña cómo esas dos hermosas llaves de poder entran de manera simultánea, respetándose uno a otro para abrir esa puerta, ¿cierto? Vimos entonces la responsabilidad de poder y autoridad dada a los pastores y la llave de la libertad dada a la iglesia. Y estas llaves
tienen que trabajar de manera armónica y de manera simultánea. Aprendimos también entonces que Cristo ha provisto a la iglesia de todo lo que necesita para funcionar correctamente. Y escúchenme muy bien todos en esto. Todos los abusos, todos los excesos, todos los errores que han cometido los pastores y lo que se hace llamar iglesia, no es por falta de claridad en la Escritura. Es porque a pesar de la claridad que hay en la Escritura, los hombres insisten en querer hacer las cosas a su manera. Dios dejó todo claramente consignado en la Escritura para que la iglesia funcione de manera sana, para que los pastores ejerzan su oficio de manera sana, para que la iglesia camine de manera sana. ¿Y tenemos nosotros autoridad para cambiar esas leyes? No, no tenemos la autoridad. Pero Dios entonces no solo ha establecido la forma en la que la iglesia debe funcionar, sino que dio ¿qué? Los dones necesarios para que la iglesia funcione correctamente. Y cuando hablamos de dones, estamos hablando de los hombres dones que ha dado para administrar y gobernar sobre la iglesia con el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de creyentes. Entonces, los receptores de esta autoridad son la iglesia y son los pastores. Y necesitamos entonces aprender estos principios. No hay un hombre diferente de Cristo a quien se le haya comisionado como una autoridad sobre toda la iglesia. No hay apóstol, no hay profeta, no hay papa, no hay ningún hombre que pueda llamarse vicario de Cristo en este tiempo. El único vicario en este momento es el Espíritu Santo, que ha sido dado una vez Cristo asciende y está sentado a la diestra de Dios Padre, y es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado y de juicio. Es el Espíritu Santo el que lleva la verdad. Entonces ningún hombre puede conferirse hoy autoridad ni sobre una persona, ni sobre una congregación, pues esa autoridad le pertenece solo a Cristo. Por eso, así como afirmamos categóricamente que el papado es una herejía, también afirmamos categóricamente que decir que hoy existen apóstoles es una herejía. Porque esta autoridad solo reposa en Cristo. Entonces, ¿de quién recibe esta autoridad la iglesia? De Cristo, ¿cierto? Y Cristo la da a través de los apóstoles. Entonces, ¿son los pastores los que forman iglesias? No, nosotros creemos que es la iglesia, y la iglesia reconoce los pastores que Cristo da para su iglesia. Entonces esta llave es entregada a la iglesia. Primero surge una iglesia, primero se reúnen creyentes que han sido traídos a vida, y en el ejercicio y la administración de la palabra, Dios levanta hombres dones en esa comunidad, reconocidos por la iglesia, para ejercer el pastorado. Esto entonces también deja claro que no hay iglesias que nombran iglesias. Es decir, eso que está muy de moda en las últimas décadas, principalmente en el carismatismo y en el neopentecostalismo, de que una iglesia le da cobertura a otra iglesia. Es que ustedes son una iglesia que están bajo la cobertura ¿de quién? Del apóstol tal, de la iglesia tal. Eso no está en la Biblia, porque las iglesias no nombran iglesias. La iglesia
es nacida por Cristo a través de la operación del Espíritu Santo, y ninguna iglesia tiene la facultad o la potestad de nombrar iglesias. Una iglesia no puede decir, ustedes ahora son una iglesia y son hija nuestra. Eso no lo hace iglesia. Entonces todos esos discursos de la cobertura no son bíblicos. Es atribuirse una autoridad que no está en la Escritura. Ninguna iglesia depende de la cobertura de un pastor, de un apóstol o de otra iglesia para tener validez como iglesia. Una iglesia tiene validez por estar sujeta a lo que la Escritura dice y enseña. Porque realmente esto es lo que se ha convertido es en un gran negocio que parece franquicias donde pastores entonces nombran pastores, montan iglesias para seguir recibiendo el diezmo de diezmos y enriquecerse de una manera fraudulenta, queriendo usar la Biblia para justificar tales prácticas. No, mis hermanos, ninguna iglesia tiene autoridad sobre otra iglesia. Ningún pastor tiene autoridad sobre otras iglesias. No hay entonces, teniendo en cuenta esta línea de pensamiento, pastor para varias iglesias. Es que este pastor es pastor de estas iglesias. Este pastor está sobre los otros pastores. Ese modelo no está en la Escritura. Los únicos que ejercieron autoridad sobre otros pastores, sobre otras iglesias, fueron los apóstoles. Y el último de los apóstoles, ¿quién fue? Pablo. No hay un pastor para varias iglesias o que esté sobre varios pastores. Esa forma de gobierno no la vemos en la Escritura. Pero en este caso, sí debo hacer una nota de balance. Hay hermanos en Cristo que tienen modelos de gobierno en lo que hay pastores gobernando sobre otros pastores, pero nosotros no vemos este modelo en la Escritura. Entonces, ni hay un superhombre sobre varias iglesias, ni hay una superiglesia que gobierna sobre otras iglesias. 500 de volumen, porfa. Tiene varias hijas, o sea, eso no. Bueno, hay diferentes iglesias, como bien lo mencionaba, que tienen ese modelo donde hay como una iglesia madre que es la que gobierna sobre iglesias hijas. Aunque puede ser bien intencionado, por la Escritura no vemos ese modelo, sino que vemos que cada iglesia es autónoma en su gobierno y en su funcionamiento, que las iglesias pueden acompañar, orientar, instruir a otras iglesias en su establecimiento, pero nunca ser consideradas ni autoridad, ni señor, ni injerencia sobre esa otra iglesia local. Creemos en el gobierno local autónomo de cada iglesia visible. Si esta iglesia creciera mucho, si la iglesia crece mucho, y entonces hay personas que vienen pues de lejos, ¿no? Para acercarle la iglesia o para que sea fácil para ellos, decide, vamos a empezar una iglesia allí. ¿Qué haría acá pues la iglesia? Acompañaría mientras ellos cogen fuerza y se ayudan, ¿no? Ok. Mientras tanto, y después será independiente. ¿Qué se hace en esos casos? Primero es importante hacer un ajuste. La iglesia nunca surge para satisfacer simplemente una necesidad de movilidad de un grupo de personas, eso es importante. La iglesia surge por la necesidad de llevar el evangelio y garantizar que se extiendan diferentes sectores, ¿cierto? Supongamos que esta iglesia al día de mañana crece en tamaño
¿sí? ¿Qué es lo más saludable? ¿Cierto? Que la iglesia se multiplique, que podamos identificar, digamos, otro sector de la ciudad donde pudiésemos agrupar un grupo de personas de la iglesia, que la misma iglesia identifique personas que puedan apoyar y se iniciaría una plantación de una iglesia local. En ese proceso de plantación, esa plantación estaría bajo nuestro cuidado, bajo nuestro acompañamiento, hasta que esa plantación se convierta en una iglesia autónoma, ¿cierto? Que tenga su membresía y que pueda reconocer su pastor. En ese momento, esa iglesia ya tiene un gobierno local autónomo y nuestro papel es acompañar esa obra y seríamos iglesias hermanas, iglesias afines, pero totalmente autónomas e independientes. Puede surgir en casos de esos donde la iglesia que está ayudando a plantar por un periodo de tiempo pueda decir, vamos a asistirla económicamente, vamos a apoyarla en ciertas labores, pero siempre es un apoyo, no es un ejercicio de enseñoreamiento ni dominio sobre la plantación. Ese es más o menos como creemos funciona ese modelo. En ese principio hay iglesias que lo perciben de manera diferente. Hay quienes consideran que ese acompañamiento termina cuando se nombra un pastor. Hay otras iglesias que consideran que esa iglesia debe ser acompañada hasta que tenga 2 pastores. Hay quienes enseñan que esa iglesia debe ser acompañada hasta que tenga un pastor y cuerpo de diáconos. Varía, pero en esencia es un acompañamiento a ese proceso de plantación. Lo que cambia en algunas iglesias es el periodo, hasta cuándo va ese acompañamiento. Y esa es nuestra oración. Nuestro anhelo como iglesia es poder multiplicarnos como iglesia y poder tener iglesias en otros lugares de la ciudad para que nunca se vaya a perder la comunión, para que nunca vaya a perderse ese valor de conocernos todos y cuidarnos todos. Esa es nuestra oración. Por eso es muy importante que ustedes estén orando para que el Señor siga levantando hombres dones, que podamos seguir avanzando en el reino de los cielos y poder establecer otras iglesias en nuestra ciudad, en otros municipios, bajo estos principios bíblicos. Entonces, la iglesia recibe las llaves de Cristo, ¿cierto? Y la iglesia tiene la libertad de elegir a sus pastores. Una vez elige a los pastores reciben la llave de la autoridad o la llave de poder sobre esa congregación que lo ha reconocido como pastor. Acompáñenme por favor a Hebreos. Hebreos 13, versículo 17. Sí, señor. Hebreos 13, versículo 17. Y este pasaje está inscrito en los deberes que el autor de la carta establece a la iglesia. Y miren qué bello pasaje. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Miren qué bonita la forma en la que el Señor ha articulado la iglesia. Ha dado autoridad a los pastores y ha dado autoridad a la iglesia. La iglesia, con la autoridad que recibe, entonces reconoce los pastores. La iglesia dice los diáconos. Hermanos, esto lo quiero enseñar porque es importante para el futuro de nuestra iglesia. Puede llegar un momento en que nuestra iglesia, por alguna razón providencial o por alguna situación pecaminosa de los hombres, la iglesia se quede sin pastores y tenga diáconos y membresía. ¿Quiénes tienen la llave para elegir nuevos pastores? ¿Quién? Mucho cuidado, la iglesia, o sea, los miembros. No son los diáconos. Esa autoridad no le pertenece a los diáconos.
y esto es importante que lo guarden en la memoria de esta iglesia local. Si un día la iglesia llegase a tener diáconos y no pastores, los diáconos no son la máxima autoridad, es la iglesia. Y es la iglesia la que reconoce los pastores, no los diáconos. Porque tristemente hemos visto casos donde el pastor por salud, por muerte, ha cesado sus funciones por obvias razones, y los diáconos asumen un señorío sobre la iglesia que no les pertenece. Entonces esto es bueno que quede en la memoria de nuestra iglesia local. La iglesia comisiona hombres dones, es decir, puede decir qué hombre entre nosotros tiene la habilidad para enseñar, mientras identificamos pastores de otras iglesias que puedan asistirnos en la predicación mientras tenemos nuestro propio pastor. Entonces, una iglesia local en una situación como esa, se apoyan iglesias hermanas, pidiéndoles que por favor envíe pastores a predicar, ¿sí? Si apoyan hombres dones de la iglesia que predican la palabra no como pastores de la iglesia, sino para alimento y bien de la iglesia, hasta que pueda nombrarse un pastor. Hay diáconos que pueden enseñar, mas no todos los diáconos tienen don de enseñanza, porque la Escritura enseña que el don de la enseñanza es un requisito para los pastores, no para los diáconos. Podemos tener diáconos, pero tener diáconos que no tienen el don de enseñanza. Y sea necesario acudir a hombres dones de la iglesia que no son diáconos, pero sí tienen una habilidad para enseñar, ¿sí? De la membresía puede salir un pastor, claro que sí. Pedrito. En el caso de que la iglesia ya haya elegido pastores, y el pastor principal, digamos, tenga que salir por algún motivo. No hay pastores principales en una iglesia congregacional. Bueno, el pastor que en ese momento está ejerciendo, pero debajo de ellos hay otros pastores. No. En el gobierno congregacional no consideramos que hay un pastor principal y pastores secundarios, ¿no? Hay algunas iglesias con gobierno congregacional que hablan del primus inter pares, es decir, como que hay un pastor mayor entre los otros en experiencia, en conocimiento, pero a la hora de votar, su voto tiene el mismo valor que el resto, ¿cierto? Pero ¿cuál es el principio que tiene que quedar claro? Es natural que en una iglesia local siempre va a haber uno o varios pastores que tienen más experiencia, que tienen más dones, que tienen más conocimientos, pero no es mayor en autoridad que el resto de pastores. Cuando una iglesia goza de pluralidad pastoral, el voto de este pastor es tan importante como el voto de este. La autoridad de este pastor es tan importante como la del que tiene 30 años de experiencia. Eso es lo que creemos los gobiernos congregacionales con pluralidad pastoral, ¿sí? Vuelvo y aclaro, hay iglesias que tienen un primus inter pares, es decir, un primero entre los demás. Respetamos ese principio, pero nosotros como iglesia creemos que sí puede haber un hermano con mayor experiencia. Claro que sí puede haber un pastor con mayor formación, pero no con una mayor autoridad sobre la iglesia que el resto. No creemos que hay pastores principales y pastores secundarios. Hay pastores con mayor experiencia, hay pastores con menos experiencia, pero iguales en autoridad, iguales en responsabilidad. ¿Responde eso a la pregunta? Listo. En este punto, entonces, ¿qué nos está mostrando el texto? Miren cómo funciona entonces la iglesia. La iglesia reconoce al pastor, identifica esos hombres dones que Dios ha dado a la iglesia con las cualificaciones descritas en Timoteo y Tito. En el momento que la iglesia dice, reconocemos a este hombre como nuestro pastor, está usando su autoridad para reconocer a un hombre como oficial de la iglesia, pero a la vez está diciendo, y en obediencia a Cristo, ahora nos sujetamos a la autoridad
que Dios pone sobre tus hombros a través de la iglesia. Miren qué hermoso. La iglesia reconoce, pero a la vez entrega la autoridad para que los pastores ahora ejerzan esa autoridad sobre la iglesia. Pero como al pastor o a los pastores les parezca, como la Biblia lo enseña. Entonces, todo creyente está en una amorosa obediencia a las autoridades puestas por Dios. No es que la iglesia nombra pastores y se habla de tú a tú. Si el pastor está enseñando a través de la palabra, está instruyendo a través de la palabra, la iglesia ha reconocido esa autoridad y amorosamente se sujeta a esa autoridad. ¿Cuándo la iglesia es libre de no sujetarse a la autoridad dada a los pastores? Cuando tuerce la palabra, cuando la usan para su propio beneficio, cuando están demandando o solicitando algo que la escritura no manda y de una forma en que la escritura no lo permite. Pero mientras esos elementos no sean dados, ¿qué debe hacer la iglesia cuando ha reconocido a un pastor? Honrar esa autoridad. Cuando entonces el pastor se acerca a través de la escritura, en la forma que la escritura lo enseña, para exhortarme, corregirme, ¿qué debo hacer? Sí, díganlo así, duela. Obedecer, ¿cierto? Y no sabía que les iba a costar tanto decirlo. Sí. Muy bien. O podría decirle yo como oveja, oigan a este, si yo fui el que lo reconoció a usted, ¿quién es usted para decirme lo que tengo que hacer? No. La iglesia ejerce una autoridad delegada y delega esa autoridad para sujetarse amorosamente a aquel que ha sido puesto en autoridad. Hermanos, por eso es importante tener una idea correcta del pastorado. Cuando tú estás reconociendo con tu voto como miembro de una iglesia a un pastor, tú estás diciendo delante de Cristo y delante de la iglesia, yo voy a obedecer a ese hombre, voy a honrar a ese hombre, voy a reconocer a ese hombre como la escritura me pide que lo haga, voy a amarlo, voy a cuidarlo, voy a hacer, miren lo que dice Hebreos, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, atiendan el consejo de ellos, porque ellos, ¿qué hacen? Velan por sus almas. Cuando un pastor corrige a una oveja, cuando un pastor le señala el camino a una oveja, ¿qué está haciendo? Está amándola y obedeciendo a Cristo en cuanto a la autoridad que le fue conferida por la asamblea misma, porque el pastor tiene que dar cuenta de las ovejas. Y cuando las ovejas obedecen, sin importar cuán inteligente seas, sin importar cuán buenos sean tus razonamientos, sin importar tu experiencia y tus credenciales, cuando tú atiendes el consejo del pastor, miren lo que dice. ¿Qué le ocasiona eso al pastor? Cumplir su tarea ¿cómo? Con alegría. Hay personas que dicen, pastor, ¿qué puedo hacer por usted? Hermano, obedezca al Señor. Ese es el mejor regalo que nos pueden dar. Alivianen nuestras cargas obedeciendo a Cristo. La mejor forma en la que pueden mostrar amor por sus pastores es obedeciendo a Cristo. Es cuidando de ellos. Es sirviéndoles en sus necesidades, pero por amor a Cristo. Así pues, su tarea será alegre. Hagan esto para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto es provechoso. Porque esto no es provechoso, la queja, sí. Entonces, ¿a qué vamos con este principio? Mis hermanos, ¿quieren tener un ministerio pastoral efectivo?
que sea beneficioso para la iglesia, obedezcan. Pues eso ayudará a sus pastores a llevar su trabajo con alegría. Obedezcan con alegría para que el ejercicio pastoral sea hecho con alegría, no quejándose, para que ustedes sin queja puedan ayudar a que sus pastores también ejerzan el ministerio sin queja, porque esto no es provechoso y podamos ver la bendición de Dios sobre la iglesia. Entonces, escuchen esto. En tiempos donde hay tanta anarquía, debemos enseñarle a la iglesia a obedecer a los pastores. Qué difícil, oiga, les ha dado este punto de nuestra enseñanza. Sí, pero tranquilos. Cuando estamos diciendo sí, estamos diciendo sí. Voy a obedecer a mi pastor en todo lo que la Biblia me ordena que lo obedezca. Tranquilos. No estamos hablando de una obediencia absoluta. No se preocupen. Cuando les estamos diciendo deben obedecer a sus pastores, no estamos hablando de un ejercicio manipulativo donde tienen que hacer todo lo que se les solicite. Y entiendo el miedo que hay, porque tristemente estamos en una época donde los pastores se aprovechan de su autoridad para manipular a su audiencia. Amén. Amén. Las escrituras traen la convicción, el Espíritu Santo la aplica a nuestro corazón y vamos encontrando la razón para poder hacer lo que Él dice. En ese sentido, estamos totalmente de acuerdo. ¿Hasta acá vamos bien, mis hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿quién recibió la llave de la libertad para escoger a sus oficiales? La iglesia la recibió de Cristo por medio de los apóstoles, ¿cierto? ¿Y quién recibe la llave de la autoridad para ejercer poder sobre la iglesia? Los pastores. Iglesia, llave de la libertad. Tiene poder para libremente escoger sus oficiales. Y el pastor recibe la llave de la autoridad para ejercer poder sobre la iglesia. ¿Y ese poder lo ejerce a través de qué? De la predicación. Recuerden, el ejercicio de mayor autoridad efectuado por un pastor es el que da a través de ¿qué? De la exposición de la escritura, tanto en el púlpito como en un consejo personal. Entonces, cuando decimos el pastor tiene poder sobre la iglesia, lo que estamos diciendo no es que el pastor es dueño de la iglesia es la billetera del pastor para hacer con el dinero de la iglesia como le parece, y las vidas de la persona ahora son esclavos del pastor para que el pastor lo use como quiera. No. Cuando estamos diciendo el pastor recibe autoridad, tiene poder sobre la iglesia, tiene el poder de Cristo para señalarle a la iglesia el camino. Tiene poder para decirle a la iglesia, están pecando, arrepiéntanse. Tienen poder para decir a través de la escritura en una enseñanza, estás pecando, arrepiéntete y vuelve al Señor. Ese es el poder del que estamos hablando, de enseñar el consejo de Dios y llamar a las personas a obediencia a ese consejo. Amén. Este amén sonó un poquito mejor. Ahí vamos, hermana, como lo dices, en unos años yo sé que la palabra va. ¿Listo? ¿Qué más entonces debemos tener en cuenta de este hermoso principio? Debemos tener en cuenta entonces que los ancianos, como los hermanos, es decir, la iglesia, caminando y uniéndose en la verdad y la paz, son entonces los primeros sujetos receptores de todo poder eclesial que debe ser ejercido como un cuerpo. Entonces vemos la iglesia a oficiales y hermanos en la fe, creyentes o miembros, caminando juntos ¿en qué? En unidad, en la verdad y en la paz, administrando la autoridad
que les ha sido dada. A la iglesia la llave de la libertad y a los pastores la llave de la autoridad o de poder. ¿Qué más entonces nos muestra esto? La iglesia entonces comisiona, establece pastor para su iglesia local. ¿Este pastor tiene autoridad sobre otras iglesias? ¿Qué diríamos entonces? Yo como pastor de esta iglesia local, reconocido por ustedes, ¿puedo ir a alguna iglesia hermana de la ciudad y decirle a la iglesia lo que tiene que hacer? Y si yo tengo 40 años en el ministerio y el pastor de la otra iglesia tiene solo 3 años de ministerio, ¿yo puedo ir a ejercer autoridad sobre esa iglesia porque tengo más experiencia? ¿Por qué no? Porque ellos no fueron los que me reconocieron como pastor. Yo no soy pastor de esa iglesia local. Yo soy pastor de esta iglesia local porque fueron ustedes quienes examinaron mi vida, fueron ustedes quienes examinaron el rol. Un pastor no puede ejercer autoridad sobre otra iglesia local, puede aconsejar. Yo puedo ver un hermano de otra iglesia local que está pecando y con amor puedo hablarle como creyente y decirle: mi hermano, estás pecando. Pero yo no puedo entrar a ejercer autoridad sobre esta persona diferente a la de un hermano, porque yo no soy su pastor. Ni otra iglesia local puede venir a decirle a esta iglesia local lo que debe hacer como una orden. ¿Por qué? Porque la autoridad no fue dada para que una iglesia gobierne sobre otra iglesia. Son autónomas, son independientes. Hace un tiempo nos preguntaban, bueno, ¿y a ustedes qué cobertura tienen? Y obviamente de manera inmadura y jocosa decíamos de chocolate, como para querer decir que el tema de la cobertura no lo vemos en la Escritura. Pero lo que estamos hablando es, si llegasen a preguntarnos, ¿y ustedes qué cobertura tienen? Ustedes simplemente deben responder la que da la Escritura cuando nos sometemos a ella y la obedecemos recta, justa y limpiamente. Porque lo que hace una iglesia no es que tenga un superapóstol, un superpastor que los guíe y los dirija, sino que se someta en amor, en justicia y en verdad a lo que la Escritura manda. ¿Cuál es nuestra cobertura? La palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra cobertura? Vivir como la palabra lo manda. Esa es nuestra cobertura. En este punto, entonces, necesitamos reiterar y corroborar. Si la iglesia es la que nombra ancianos y los ancianos gobiernan mediante la enseñanza sobre la iglesia, ¿podemos decir que una sola persona es iglesia? No, no, porque la iglesia es plural. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que hoy dicen, yo no necesito congregarme porque yo soy la iglesia? Primero está evidenciando su poco conocimiento del griego, porque iglesia no es singular, iglesia es plural. ¿Sí? Entonces es imposible que un individuo funcione como un colectivo, ¿cierto? No, la iglesia no es una persona, la iglesia está conformada por personas. Pero entonces podemos decir que una iglesia es donde hay 2 o más reunidos, ahí hay una iglesia. Pero la Escritura dice que donde hay 2 o más reunidos, allí está el Señor. Donde hay 2 o más reunidos, allí está el Señor. Pero donde hay 2 o más reunidos, hay iglesia. ¿Y entonces? La iglesia, aunque no está definida por un número específico de personas, es constituida por un grupo de creyentes
cuya vida ha sido evaluada por la Escritura, se ha reconocido que su profesión de fe es real y se reúnen para sujetarse a la Escritura y vivir según la Escritura, para, según la Escritura, poder reconocer oficiales, como dice la Escritura, y poder estar plenamente constituida. Muy bien, pero ese poquito se llama una plantación, porque no es iglesia hasta que no haya un reconocimiento de creyentes. Es decir, ¿puede haber un grupo de personas que se reúne a estudiar la Escritura? ¿Eso los hace iglesia? No. ¿Cuándo ese grupo de personas se convierte en una iglesia? Cuando al examinarse por la Escritura podemos identificar varios creyentes que viven conforme a la palabra y que se reúnen para conformar, en un término entendible, la membresía. Es decir, he aquí un puñado de creyentes que quieren caminar agradando al Señor y queremos someternos a la Escritura. Ahí hay una iglesia, así aún en ese momento no haya pastor. Pero ojo, ¿y por qué estamos siendo enfáticos en esto? Por causa de los fenómenos actuales. Porque ahorita están surgiendo, y creo entender por qué, personas que han sido tan heridas por las iglesias como institución, que han sido tan maltratadas por los pastores, que ahora dicen, vamos a reunirnos, pero ya no vamos a nombrar pastores. No necesitamos figuras de autoridad entre nosotros. Vamos a estudiar cada domingo, cualquiera de nosotros, la Biblia, porque es la palabra de Dios, pero no vamos a volver a la estructura, no vamos a volver a la institución, no vamos a tener gobernantes sobre nosotros. Mis hermanos, claro que nos da tristeza que haya gente herida, pero el dolor y los abusos no nos da licencia para cambiar el modelo que Dios estableció. Eso no es una iglesia. Es un puñado de personas que necesitan sanar su corazón mediante la Escritura, buscar una iglesia saludable para poder tener una idea correcta de la iglesia y de la Biblia y no seguir pecando. Nadie tiene permiso para cambiar el orden de la iglesia, ni a sus oficiales, ni lo que es la iglesia. Yo sé que estoy tal vez siendo redundante en muchas de estas cosas, pero por favor tengan la certeza que no es accidental. Es mi interés que estas verdades queden claras. ¿Por qué? Porque ustedes son los veedores de esta iglesia local y son ustedes los guardianes de que estas verdades permanezcan de generación en generación. Porque si algún día aquellos que estamos en el pastorado de esta iglesia somos descalificados, ¿ustedes qué deben hacer? Pastor, muchas gracias. Dios lo bendiga. No nos llames, nosotros te llamaremos. Y buscar hacer lo que Dios manda. Porque ningún pastor está atornillado en el poder. Lo que hace que un pastor permanezca en su función es la fidelidad a las Escrituras. Y la iglesia debe velar por eso. Porque cuando un pastor deja de estar sometido a la Escritura, la iglesia tiene la llave de la libertad para llamar a arrepentimiento a ese hombre. Si no hay arrepentimiento, removerlo de sus funciones y buscar otro hombre don para la iglesia. Amén. Hermanos, hoy puedo decir con limpia conciencia, amo esta iglesia local. Y los amo a ustedes. Y espero de todo corazón me amen. Pero su amor nunca puede estar por encima de la verdad. El día que yo me desvíe, el amor que ustedes tienen a Dios debe ser mayor al amor que puedan sentir por mí. Y la mayor muestra de amor que pueden mostrar sobre una autoridad que se desvían es disciplinarlo para que sea traído a verdadero arrepentimiento.
Ese es el amor verdadero. El amor verdadero no es cómplice de pecado. La iglesia tiene las llaves para elegir y velar por sus pastores, obedeciéndolos en todo, pero también estorbando al pecado cuando sea necesario. Que nunca se escuche entre nosotros: el pastor está haciendo algo malo, pero tengámosle paciencia porque ha sido tan lindo con nosotros, porque me ha tenido tanta paciencia. Jamás se hagan cómplices de pecado de una autoridad por gratitud a lo que un día esa autoridad haya hecho por ustedes. Amén. Esa sí la dijeron más fácil. Claro, es más fácil tumbar la cabeza que obedecerla, ¿cierto? Vamos a orar entonces. No sé si haya más preguntas. Espero que con la misma diligencia y energía con la que removerían a un pastor de sus funciones, con esa misma energía y vitalidad obedezcan a esas autoridades cuando ejerzan adecuadamente su ejercicio. Señor, muchas gracias por este día. Y Señor, estos espacios de reflexión son muy necesarios para nuestra iglesia local. Y lo hacemos por una razón, porque no ignoramos que los tiempos son malos, porque no queremos ser ingenuos al pensar que un hombre es propenso a ser enceguecido por el poder y a desviarse del camino. Rogamos por esta iglesia para que guardes a todos aquellos que están en autoridad, pero también danos la firmeza, la sabiduría para disciplinar cuando sea necesario una autoridad que se salga de tus lineamientos. Y que si algún día, y esperamos esto nunca pase, pero si algún día uno de nuestros pastores llegase a desviarse y a no arrepentirse, por amor a ti, con firmeza, también los hagamos cesar de sus funciones y nunca seamos cómplices de pecado. Bendice la membresía de esta iglesia local, quien debe velar no solo por sujetarse amorosamente a sus pastores, sino por cuidar que sus pastores vivan conforme a la Escritura. Y te pedimos, Señor, para que levantes cada día más pastores. Y como lo hablábamos, ¿por qué no? Y ojalá sea en un día muy cercano, podamos tener otras plantaciones en otras partes de la ciudad, en otros municipios del Quindío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Pueden disfrutar de este tiempo de comunión que hace bien a sus almas. Y cuando el pastor en amor, con autoridad, les dice compartan, es porque los ama.